Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón para comentar lo sucedido esta mañana, tanto en la Comisión de Hacienda y como en la rueda de prensa precedente a la comisión que la señora Maite Pérez, portavoz del Grupo Socialista, ha entendido que estaba obligada a dar. Bueno, en esa rueda de prensa lo que hemos visto, y en la comisión lo que hemos visto, a Maite Pérez y al Partido Socialista en estado puro. Hemos visto lo que representan, una vez más, Maite Pérez y el Partido Socialista de Aragón. Han intentado ponerse la tirita antes que la herida para intentar tapar la verdad, para intentar tapar la verdad que guía al Partido Socialista de Aragón y a Maite Pérez. Primero Pedro Sánchez y luego los aragoneses. Eso es el mensaje del Partido Socialista de hoy, el Partido Socialista de Aragón de hoy. Una vez más, dicen una cosa y luego votan lo contrario o se ponen incluso de perfil para disimular. La deriva a la que la portavoz del Partido Socialista en Aragón, la señora Maite Pérez, y el partido y el propio Partido Socialista de Aragón están llevando es la de ni siquiera reconocer la voz de su propio secretario general, el señor Lambán, en Aragón. Saben la importancia que tiene la financiación autonómica, saben la importancia que tiene de no dar a Cataluña una financiación propia, un cupo catalán propio, porque evidentemente, como ya dijimos hace una semana, más ingresos para Cataluña de una bolsa común significarán menos ingresos para Aragón para financiar la sanidad, para financiar la educación, para financiar los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Y la señora Pérez ha denunciado que hemos quitado todas las comisiones esta semana y que, a pesar de todo, se ha celebrado esta de Hacienda. Bueno, esto simplemente el quitar estas comisiones esta última semana de junio fue una decisión de la Junta de Portavoces para facilitar que los grupos minoritarios que solo tienen un diputado, no puedan estar en todas las cosas a la vez, en varias cosas a la vez, no tienen el don de la ubicuidad, y en este Parlamento, en otros no, pero en este Parlamento hasta ahora siempre se ha venido respetando especialmente la representatividad o la representación de los grupos minoritarios que solo tienen un diputado y que evidentemente no pueden ser sustituidos ni pueden multiplicarse su presencia en distintos foros, en distintas comisiones. Por eso se decidió suspender. La importancia de la comisión de esta mañana es evidente que viene por el tema planteado, el tema de la financiación autonómica, un tema muy de actualidad que se está debatiendo en esta semana, especialmente este fin de semana. Hemos podido ver en la prensa cómo el consejero de Hacienda daba varias entrevistas para tratar el tema. Lo estamos tratando en esta comisión. Era importante tratarlo porque la actualidad tiene su momento y es cierto que la señora Maite Pérez del Partido Socialista lo sabían desde hace más de una semana que estaba convocada, sabían el contenido de la comisión, sabían las iniciativas que estaban presentadas y aún así no han sido capaces de trabajar a tiempo para presentar una enmienda por escrito, por registro, como se suele hacer. Eso demuestra que, además de estar pendientes de servir a Sánchez antes que a los aragoneses, no están en disposición de trabajar en beneficio de los aragoneses. Bueno, la actitud del Partido Socialista de hoy, con su posición en la comisión frente a esta iniciativa, es la de esconderse. La de esconderse, no querían tener que tomar una decisión y, de hecho, pues han decidido que primaban el ponerse de perfil y el defender a Pedro Sánchez y a Cataluña antes que defender a Aragón. Criticaba también la señora Pérez que el Gobierno de Aragón tenía que liderar esta posición. Yo no sé dónde ha estado este fin de semana la señora Maite Pérez, pero en la prensa aragonesa ha habido entrevistas del consejero de Hacienda explicando la financiación autonómica y la posición de Aragón. Sería importante que la señora Pérez, antes de salir a despotricar en una rueda de prensa, se leyera la prensa de los días anteriores y estuviera al corriente de lo que sucede en esta comunidad autónoma, más allá de estar solo pendiente de cómo agasajar a Pedro Sánchez y a Cataluña en lugar de estar pensando en defender a los aragoneses. El propio presidente Azcón, la semana pasada, en varias ocasiones, tuvo oportunidad de fijar también cuál es la posición del Gobierno en esta cuestión de la financiación autonómica y de evitar el cupo catalán. Por todo ello, lo que hemos visto hoy en la comisión es una actitud
cobarde por parte del Partido Socialista de Aragón, una actitud cobarde que que no va en la línea de otros líderes socialistas de Aragón, como el señor de España, como el señor Page o el señor Barbón, sino que han decidido no desairar a Pedro Sánchez y poner los intereses de Pedro Sánchez y de Cataluña antes que defender los intereses de Aragón. Bueno, la señora Pérez verá cuál es la posición a la que está llevando el Partido Socialista de Aragón, pero aquellos que venían con voz propia han acabado en un susurro silencioso, porque abstenerse es esconderse. Y esto es lo que no puede autorizarse, es lo que no puede aceptarse. Esconderse en una cuestión como la financiación autonómica que pretende dar privilegios a Cataluña en detrimento de Aragón. Hoy el Partido Socialista de Aragón ha vuelto a demostrar lo que es una organización al servicio exclusivo de Pedro Sánchez y en contra de los aragoneses. Esperemos que de cara al próximo viernes y en el futuro el Partido Socialista de Aragón recapacite y se ponga, como se lo hemos pedido ya muchas veces, al servicio de los aragoneses y no tanto al servicio de Pedro Sánchez, visto sobre todo las consecuencias que esa entrega que hacen a Pedro Sánchez por parte del Partido Socialista no les está sirviendo absolutamente de nada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchas gracias.